El día de hoy vamos a conocer cómo el auditor forma su opinión y emite un informe de auditoría sobre los estados financieros. Es importante aclarar que un auditor se rige por las normas internacionales de auditoría, NIA, que es una guía de principios y procedimientos básicos que el auditor aplica al momento de realizar la auditoría con el fin de formarse una opinión sobre los estados financieros. Los estados financieros son un informe donde las empresas dan a conocer su situación económica y financiera a las personas interesadas, como por ejemplo los dueños o accionistas, los bancos, los proveedores, los clientes, los empleados, etc. Y a la vez son objeto de análisis, revisión y verificación por parte del auditor con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información presentada en los estados financieros es fiable y que presenta la situación financiera de una empresa correctamente. En la mayoría de los casos, un auditor es contratado para formarse una opinión sobre un conjunto completo de estados financieros, el cual incluye un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Pero existen casos en los que el auditor es contratado para emitir su opinión sobre estados financieros resumidos o para opinar sobre un solo estado financiero, un elemento, una cuenta o una partida en específico. Para poder formarse una opinión, el auditor debe realizar varios procesos que describimos a continuación. Número 1. Conocer la empresa. Lo primero que debe hacer un auditor cuando es contratado para opinar sobre los estados financieros de una empresa es conocerla. Conocer la actividad económica a la que se dedica, conocer su forma de operar, las políticas establecidas que utiliza para llevar un control interno en todas las áreas de la empresa, conocer cómo procesan y registran contablemente la información financiera y conocer qué marco de información financiera utilizan para informar adecuadamente a los usuarios de los estados financieros sobre la situación financiera y económica de la empresa. En esta etapa, el auditor evalúa el control interno aplicando su juicio profesional y se puede formar una idea sobre las incorrecciones que puede encontrar en los estados financieros, así como de los procedimientos que puede utilizar para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para informar a los directivos de la empresa sobre sus posibles descubrimientos. Número 2. Planificación y ejecución de la auditoría. Con base en el conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor planificará la auditoría y establecerá una estrategia global que le ayudará a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la cual basará la opinión sobre los estados financieros. En esta etapa también se establecen las responsabilidades tanto de la dirección de la empresa como las responsabilidades del auditor con respecto a la auditoría de estados financieros, así como la revisión y verificación de que la información presentada esté libre de incorrección material debida a fraude o error. Número 3. Formación de la opinión. El auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Con base en la conclusión, el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión no modificada o favorable cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. De lo contrario, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría. Número 4. Emisión del informe de auditoría. Por último, el auditor redactará un informe de auditoría donde deje por escrito la opinión que considera adecuada para la información presentada en los estados financieros. El día de hoy voy a hablar sobre la NIA 701, comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor
de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe. El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. Proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, ha sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. No exime al auditor de expresar una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. La NIA 705 revisada prohíbe al auditor comunicar las cuestiones clave de la auditoría cuando deniega la opinión sobre los estados financieros, salvo si las disposiciones legales o reglamentarias requieren dicha información. El objetivo de esta NIA es determinar las cuestiones clave de la auditoría y, una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, ha sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Sus requerimientos son los siguientes. 1. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. 2. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. 3. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Y 4. Documentación. Determinación de las cuestiones clave de la auditoría. Para eso se debe tomar en cuenta las áreas de mayor riesgo, valoradas de incorrección material o los riesgos significativos identificados, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros y el efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativos. En conclusión, esta NIA nos explica sobre las cuestiones clave de la auditoría y cómo comunicarlas en el informe de auditoría. Gracias. Hola, para continuar hablando de la opinión y el informe de auditoría, hablaremos de la NIA 705 revisada, opinión modificada en el informe de auditoría, emitido por un auditor independiente. Esta NIA trata sobre las responsabilidades que tenemos de emitir un informe adecuado al formarnos una opinión conforme a la NIA 700, pero concluyamos en la necesidad de emitir una opinión modificada. Expresaremos una opinión modificada según la naturaleza, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, como también según nuestro juicio como auditores sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión. Nuestro objetivo como auditores es expresar con claridad una opinión modificada cuando concluyamos que, según la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando, según las imposibilidades dadas, no podamos concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Existen dos situaciones bases para expresar cualquier opinión modificada. Primero, cuando según la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros no están libres de incorrecciones materiales. Segundo, cuando según las imposibilidades dadas no podamos concluir que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales. La opinión modificada está clasificada en tres tipos: opinión con salvedades, opinión desfavorable y denegación o abstención de opinión. Y para determinar qué tipo de opinión modificada emitir, debemos considerar las siguientes circunstancias. Si después de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluyamos que las incorrecciones son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros,
O cuando según las imposibilidades dadas no tengamos en qué basar nuestra opinión, pero concluyamos que si existieran incorrecciones y los posibles efectos podrían ser materiales, aunque no generalizadas, expresaremos una opinión con salvedades. Si después de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada concluyamos que las incorrecciones son materiales y generalizadas en los estados financieros, expresaremos una opinión desfavorable. Cuando según las imposibilidades dadas no podamos emitir una opinión, pero concluyamos que si existieran incorrecciones y los posibles efectos podría ser material y generalizado, expresaremos una denegación de opinión. Según las imposibilidades dadas por una limitación expuesta por la dirección después de haber aceptado el encargo y que a nuestro juicio suponga que debamos emitir una opinión modificada, entonces debemos solicitar a la dirección que elimine dicha limitación. Si ésta se rehúsa a la solicitud, entonces debemos comunicarlo a los responsables del gobierno y determinaremos aplicar procedimientos alternativos. Pero si después de haber realizado estas acciones aún no podemos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y si concluimos que si existieran incorrecciones y los posibles efectos son materiales, pero no generalizados, expresaremos una opinión con salvedades. Pero si estos efectos fueran materiales y generalizados, entonces renunciaremos al encargo de auditoría siempre y cuando así lo permitan las disposiciones legales y reglamentarias, o de lo contrario denegaremos la opinión. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad es importante. Por ello, si se prevé que denegaremos nuestra opinión, entonces comunicaremos las cuestiones por las que se prevé dicha denegación. Con esto podemos lograr que los responsables del gobierno entren en acuerdo sobre las cuestiones dadas, como también les permite tener oportunidad de proporcionarnos información o explicaciones respecto a dichas cuestiones. Para mayor comprensión, la NIA presenta variedad de ejemplos de informes con opiniones modificadas. Norma Internacional de Auditoría 706 revisada. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor. Definiciones. Párrafo de énfasis. Es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de vital importancia y que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Párrafo sobre otras cuestiones. Es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el dictamen de auditoría. Estructura. La estructura de la NIA 706 está compuesta por el objetivo del auditor, las definiciones de los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones, los requerimientos acerca de los párrafos de énfasis en el informe de auditoría, párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría y la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Diferencia. La NIA 706 hace referencia en que son comunicaciones adicionales en las que son denominadas párrafo de énfasis cuando se trate de cuestiones presentadas en los estados financieros y párrafos sobre otras cuestiones cuando se traten de cuestiones no presentadas en los estados financieros. Alcance. La norma internacional de auditoría 706 habla de la comunicación adicional en el dictamen de auditoría cuando el auditor determina necesario llamar la atención sobre un asunto o asuntos específicos en los estados financieros. Objetivo. Una vez el auditor ha formado su opinión sobre los estados financieros, debe llamar la atención a los usuarios haciendo énfasis sobre asuntos que a su juicio son de vital importancia y fundamentales para que los mismos entiendan los estados financieros. Requerimientos. Párrafos de énfasis. Ejemplo. Circunstancias en las que el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis. La incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigio, un hecho posterior al cierre que sea significativo, los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y una catástrofe que haya ocurrido. Ubicación. La ubicación de un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones sobre cuestiones en el informe de auditoría depende de la naturaleza de la información que se va a comunicar y del juicio del auditor sobre la significatividad relativa de dicha información.